Bienvenidos una vez más a su refugio de confidencias y revelaciones, el canal donde desentrañamos los entresijos del universo del espectáculo, con una predilección especial por las estrellas que brillan en el firmamento turco. La emoción me embarga al tenerlos aquí, porque hoy, damas y caballeros, les traigo una bomba que no solo hará temblar los cimientos de la farándula, sino que podría redibujar el mapa de nuestras percepciones sobre una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han leído a la perfección. Hoy nos aventuraremos en un mar de controversia, navegaremos entre las olas de las especulaciones y, lo más importante, exploraremos la posibilidad de que Demet Özdemir haya impartido un severo correctivo a Can Yaman. Pero antes de que se lancen a tejer teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood y empiecen a compartir sus propias conclusiones en redes sociales, permítanme recordarles la piedra angular de este canal, la veracidad. Aquí nos alimentamos de hechos concretos y de la información más precisa que podemos recopilar. Así que, con la meticulosidad de un cirujano, vamos a diseccionar este rumor, a examinar las pistas que tenemos a nuestra disposición y a intentar llegar al corazón de esta intrincada historia. Y por supuesto los invito a unirse a nuestra creciente familia de chismosos suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más exhaustivos de sus ídolos. No se pierdan ni una pizca de información. Además, activen la campanita, ese pequeño botón mágico que les notificará cada vez que un nuevo vídeo vea la luz. Así estarán siempre al tanto de todo el drama. Ahora sí, que comience el espectáculo. La pregunta que nos carcome a todos por dentro ¿es cierto que Demet Özdemir ha sancionado a Can Yaman? Y, de ser así, ¿qué motivos la impulsaron a tomar esa drástica medida? Para desentrañar este misterio, es imprescindible que retrocedamos un poco en el tiempo y revisemos la historia de esta pareja, su ascenso meteórico al estrellato y su posterior distanciamiento. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se grabaron a fuego en el corazón de millones de espectadores, se conocieron y alcanzaron la fama mundial gracias al éxito arrollador de la serie Erkenci-Kuş, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. La chispa entre ellos era incandescente, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans, presa de la euforia, bautizaron a la pareja como Candem y las redes sociales se transformaron en un hervidero de fotografías, vídeos y mensajes de apoyo incondicional. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, un romance de ensueño que trascendía la ficción. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad a menudo se esconde tras una cortina de humo. Los rumores sobre una relación sentimental entre Demet y Can comenzaron a propagarse a la velocidad de la luz, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cargadas de significado y la evidente complicidad que exhibían en las entrevistas. Aunque ninguno de los dos llegó a confirmar oficialmente el romance, la gran mayoría de los fans lo daba por sentado. Pero tras la conclusión de Erkenci-Kuş, las tornas comenzaron a cambiar. Can Yaman decidió emprender una nueva aventura y se trasladó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet Özdemir permaneció en Turquía, enfocada en nuevos proyectos. La distancia, la presión mediática y quizás otros factores que permanecen ocultos comenzaron a erosionar su relación. Los rumores de una ruptura se intensificaron y, aunque ninguno de los dos abordó directamente el tema, sus interacciones en redes sociales se volvieron cada vez más esporádicas. La llama de Candem parecía haberse extinguido, dejando tras de sí un halo de misterio y desilusión. Ahora bien, ¿qué implica exactamente que Demet Özdemir haya sancionado a Can Yaman? Aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más intrigante. La palabra sancionar puede tener múltiples interpretaciones. En este contexto, no nos referimos a una sanción legal o formal, sino más bien a una especie de castigo o veto impuesto por Demet a Can. Según los rumores que circulan con insistencia, esta sanción podría manifestarse de diversas maneras. Una de ellas, y la más comentada, es que Demet habría prohibido expresamente a su equipo de representantes y publicistas mencionar el nombre de Can Yaman en cualquier contexto relacionado con ella. Esto significaría que en las entrevistas, en las publicaciones en redes sociales y en cualquier evento público, se evitaría cuidadosamente cualquier referencia al actor. Otra posible interpretación de la sanción es que Demet habría solicitado a sus amigos y conocidos en común que eviten hablar de Can Yaman en su presencia. Esto implicaría un intento deliberado de cortar cualquier vínculo, directo o indirecto, con el actor. Un aislamiento total, como si Can Yaman hubiera sido borrado de su universo.
Pero, ¿qué motivos llevaron a Demet a tomar esta drástica decisión? Aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de las especulaciones. Hay diversas teorías que intentan explicar este supuesto veto, cada una más intrigante que la anterior. Una de las teorías más extendidas es que Demet estaría profundamente molesta con Khan por unas declaraciones que realizó en el pasado sobre su relación. Se rumorea que Khan habría hablado de manera despectiva sobre ella o sobre la naturaleza de su romance, lo que habría provocado la ira de Demet. Una traición imperdonable que habría sellado el destino de su relación. Otra teoría apunta a que Demet estaría celosa del éxito arrollador de Khan en Italia. El actor ha conseguido una gran popularidad en el país transalpino y ha participado en varios proyectos importantes. Algunos creen que Demet podría sentirse eclipsada por el éxito de su ex compañero y que esta sería una de las razones subyacentes a la sanción. Un sentimiento de competencia que habría envenenado su relación. También se ha especulado con la posibilidad de que Demet simplemente quiera pasar página y dejar atrás su pasado con Khan Yaman. La actriz ha rehecho su vida sentimental y está felizmente casada con el cantante Ouzhan Koch. Quizás simplemente quiere evitar cualquier tipo de conexión con su ex para no perturbar su presente y su futuro. Una necesidad de cerrar un capítulo y seguir adelante con su vida. Pero, ojo. No podemos olvidar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de Khan Yaman sobre esta supuesta sanción. Es crucial analizar toda esta información con cautela y no dar nada por sentado. La presunción de inocencia es un principio fundamental. Sin embargo, la falta de comunicación entre Demet y Khan en los últimos años, sumada a la insistencia de algunos medios turcos en hablar de esta sanción, han alimentado aún más la controversia. Muchos fans están divididos, algunos creen firmemente en la veracidad de los rumores, mientras que otros piensan que todo es una invención de la prensa sensacionalista. La verdad, como siempre, se encuentra en un punto intermedio. Lo cierto es que independientemente de si la sanción es real o no, la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman parece haberse enfriado considerablemente. Aquella química que deslumbró al mundo entero parece haber quedado atrás, dando paso a una distancia que por el momento parece insalvable. Un abismo que separa dos corazones que alguna vez latieron al unísono. ¿Volveremos a ver a Demet y Khan juntos en el futuro? ¿Se reconciliarán y dejarán atrás sus diferencias? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando que hablar y que nosotros, desde este canal, estaremos aquí para mantenerlos informados de todas las novedades. Seremos sus cronistas de cabecera en este culebrón turco. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de que Demet Özdemir ha sancionado a Khan Yaman, analizando las posibles razones detrás de esta supuesta decisión. Hemos visto las teorías que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación, y hemos recordado la historia de esta pareja que conquistó al mundo con su química en Erkencikus. Un viaje fascinante a través del drama y la intriga. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de sus estrellas favoritas. Su dosis diaria de entretenimiento y drama. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir ha sancionado a Khan Yaman? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de esta supuesta sanción? ¿Les gustaría ver a Demet y Khan juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son el alma de este canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido interesante. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga prosperando. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima.